Fue un encuentro casual, digamos. Creo que sí, fue algo que sucedió, ¿no? Que no fue un deseo específico de ir a comprar una cámara de fotos, sino eh, fue una circunstancia en que me llegó algo de dinero y no tenía ningún destino específico al que dedicarle. Así que fui a comprar una cámara. Fui ahí a la calle Libertad, era una Minolta X300. Una cámara que tuve mucho tiempo, ¿no? La usé bastante esa cámara. Y fue... sí, creo que después lo tomé como de manera muy natural. Sentí que era el momento y que como que sucedió de un modo muy medio mágico, ¿no? Como que sí, sucedió y desde ese momento empecé con la fotografía. No hace tanto que me cito como fotógrafo, que me considero fotógrafo, al menos que lo expreso de ese modo. Me acuerdo, sí, durante mucho tiempo haber tenido como el deseo, ¿no? O sea, yo quería ser fotógrafo. Hay un momento en que realmente lo tenía como un objetivo. Y por eso mismo, por considerar que era algo importante, fuerte y que realmente le daba como ese peso, me costaba llamarme fotógrafo a mí mismo. Entonces, eh, luego se transformó, bueno, como que en esta profesión ahí se manejan esos dos niveles, ¿no? Está como la parte laboral, el oficio de fotógrafo y la parte más creativa, ¿no? Y conviven de manera bastante armoniosa, a veces, bueno, más conflictiva, porque, bueno, depende en dónde está, digamos, es un equilibrio que a veces que hay que siempre cuidar, ¿no? Tratar de controlarlo para que no se vaya mucho de un lado y que no descuidar el otro. Entonces, en mi caso, creo que mi deseo mis ganas de ser fotógrafo tenía que ver con eso, ¿no? También con encontrar una profesión en la cual pueda ponerle también una cuota de sensibilidad, de arte, no sé, de expresividad. Creo que eso es los formatos y qué cámaras, qué técnicas tienen mucho que ver con qué tipo de ensayo se está trabajando, o sea, es una parte, es un parámetro creativo importante. Entonces yo como que voy pasando de un formato al otro en función de qué tipo de material estoy buscando. En general uso más el analógico 35 milímetros, una cámara de visor directo para trabajos más personales, más autorreferenciales. Me, Me da la impresión de que logro otra intimidad, ¿no? Y también en lo que es la textura quizás apela más a, no sé, a algo más onírico, más poético quizás, ¿no? Lo que da el grano del analógico. Así que muchas cosas las trabajo con esa cámara, que también es más, tiene una parte lúdica muy interesante también, ¿no? Como que hay más cosas dejadas al azar y a la magia de la fotografía. Y luego lo digital, bueno, lo uso en otras circunstancias. También hay muchos ensayos que hice con esas cámaras. Creo que es una decisión que es casi previa al momento de fotografiar porque tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se lee la imagen después. Entonces algunos formatos funcionan con ciertos relatos. No tengo una preferencia específica por uno o por otro. Yo soy de los que creen que siempre hay que tratar que la honestidad para con uno mismo es la que después transpira en las imágenes. Entonces, en general trato de tocar los temas que más me despiertan interés y con los cuales tengo mayor cantidad de información y de afinidad. Entonces, en general trato de ser, sí, honesto y sincero conmigo mismo y tratar de escoger esos temas que a mí me dan ganas
no sé, de leer o de ver en imágenes o que me interrogan o que de alguna manera tengan algo que ver con una búsqueda personal, cosas por el estilo. Entonces, a mí, no sé, en lo particular a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la comida, me gusta la parte más cultural de todo lo que es la alimentación y todo el ritual de la comida, todo lo que tiene que ver con esa entrega, con ese momento lo vinculo mucho con el placer, ¿no? Y con algo de terapia, no sé, uno cocina para los demás, pero también es un momento para uno. Entonces, por ejemplo, durante muchos años, y un ensayo que todavía estoy continuando, tiene que ver con eso, con la comida, ¿no? Y después, bueno, voy tocando varios temas, pero en general sí tienen alguna vinculación con cosas que a mí me atraviesan de alguna manera. No sé, hay algo de... Yo creo que la mejor manera de reencontrar la inspiración es trabajando, empezar a trabajar. Creo que hay mucho en la fotografía y en todas las artes, no sé, hay mucho de errorismo, que es una palabra que usamos acá en SU, que es un grupo con el que nos vinculamos, que son como artistas callejeros, que son gente que hacen muchas performances. El errorismo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que estar dispuesto a que sucedan las cosas y a, no sé, aprovechar los errores, ¿no? Entonces creo que la inspiración tiene mucho que ver con eso, con estar en movimiento, con estar en acción, con ponerse en un lugar donde uno no está tan cómodo y que entonces dejar que las cosas sucedan. En general trato de encontrarlo de ese modo. Hay momentos también, hay tiempos, uno puede pasar años sin hacer nada porque no tiene nada que decir y también hay que como que aceptar esos momentos de silencio, ¿no? Y yo, toda mi, toda mi carrera de fotógrafo está vinculada a un colectivo, ¿no? De fotógrafos, a una cooperativa. Entonces, todos mis proyectos, todos mis trabajos, absolutamente todos, tienen ese punto de inicio y en general ese punto de final, ¿no? Entonces, van como enmarcados dentro de esa dinámica grupal. Muchos, digamos, los trabajos, incluso los trabajos que yo he desarrollado como fotógrafo de manera personal, haciendo todas las fotos, siempre viene un poco bajo la ala del colectivo, ¿no? O a través, bueno, de la edición o de los contactos, de la ayuda así concreta. O también a veces como que, bueno, son los que me permiten estar un mes trabajando en otro lugar o dedicándome de lleno a un proyecto y ellos como que cubriéndome de otro lado. Así que en general es como que sucede en base a un acuerdo y a una charla, una discusión. Pero bueno, SUB tiene más de 10 años de recorrido, así que como que las cosas siempre se evolucionan, se transforman, cambian, así que nunca, no puedo decir que hay como un modelo, un modo específico, ¿no? Bien, una buena foto, no sé, el otro día pensaba en eso, ¿no? La buena foto, o lo sé, lo escuché me parece, es como la foto que uno logra recordar sin tenerla materialmente, ¿no? En papel, ¿no? Esa foto que te persigue, que lográs, que rememorás, ¿no? Como que después te encontrás andando en vicio abajo de la ducha o en algún momento y como que esa foto se te hace presente, ¿no? Y entonces no tiene mucho que ver con la calidad técnica de la imagen o con algo, sino con algo que transmite y que emana esa imagen, ¿no? Entonces, creo que es importante, hoy día estamos viviendo en ese momento que para mí es una gran fiesta de la fotografía y celebro que haya tantas cámaras y tantos fotógrafos y tanta producción, ¿no? Y tanta buena producción y tantas imágenes.
Pero también, bueno, a veces uno se da cuenta de que por ahí la cantidad no hace a la calidad y que siguen siendo poquitas fotos las que a uno realmente le repercute y le sigue como titilando, ¿no? Y que a veces justamente son fotos que tienen como algo más profundo, que es lo que el autor tiene como para contar, ¿no? Así que para mí, para responder la pregunta, una buena foto tendría eso, ¿no? Como ese plus que sería como algo del espíritu del fotógrafo, ni siquiera de la intención, porque a veces supera incluso al propio fotógrafo, es algo medio inconsciente que uno está volcando, uno o los fotógrafos en general. Y yo soy básicamente un fotógrafo documental. A mí me gustan las historias. Me gusta que cuando muestro un ensayo que esté puesto el interés, el foco y que sean las imágenes, que sea la historia la protagonista Entonces, yo me defino así, como un fotógrafo documentalista, ¿no? Ni siquiera como reportero gráfico, como fotógrafo de prensa, lo mío es más eso, ¿no? Me gusta que sean series y que sean historias. Creo que ahí está mi deseo, sí. Y hace poco tiempo que empecé a retratar paisajes, ¿no? Estaba como muy abocado a las personas, al ser humano, siempre como que buscaba ese elemento, ¿no? Y creo que hace, hace 2, 3 años hicimos un trabajo sobre la soja, ¿no? Sobre el monocultivo de soja en la Argentina. Y teníamos ganas de trabajar ese tema de un modo distinto. Queríamos, de alguna manera, cuestionarnos o replantear un poco el tenor de los trabajos. Entonces, lo que se me hacía evidente en un momento, que era fotografiar a las personas, con Sub decidimos que no, que en realidad lo que había que fotografiar eran más los paisajes, ¿no? Y bueno, era un trabajo que estaba haciendo yo, entonces como que salí medio con esa primicia, ¿no? Con esa consigna. Y lo tomé como un desafío, ¿no? No me resultaba tan fácil. O sea, estaba como más, sentía como que más facilidad por compartir con las personas momentos y fotografiarlos ahí. Entonces, hacer paisaje primero me llevó más tiempo, después me llevó todo un trabajo a nivel compositivo que por ahí no tenía tan controlado, digamos, ¿no? Y entonces creo que ese fue un reto lindo, digamos, ¿no? Que me tocó sortear así, que me gustó hacerlo, pero que me costó un poquito, digamos. Y después lo continué un poco. Hice un trabajo hace poquito sobre el Capacñán, que es como la ruta, la red vial andina, que está todo por los Andes, desde pasa por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, son 6 países. Entonces ahí también me tocó retratar a un camino que desapareció hace 500 años. Entonces también ahí como que me interesó usar una estética próxima o que apelaba más a lo sensorial y algo relacionado más con cosas que no estaban visibles, ¿no? En las imágenes. Entonces también fue interesante de hacer, pero quizás fue un reto, ¿no? Sí. También ahí son imágenes donde no hay tanto elemento humano y lo disfruté, pero bueno, sí, quizás. Ahora se me ocurren esos dos. Debe haber algún momento clave donde, bueno, no tuve posibilidad de hacer fotos, pero esos fueron como retos más de trabajar el fondo y no tanto la forma. Y yo estoy muy vinculado emocionalmente con una serie de fotos que hice el 20 de diciembre del 2001 y en particular todo ese periodo que va desde
diríamos desde el 1 de diciembre, un poquito antes, hasta el 26 de junio del 2002. En ese momento, digamos, usaba la fotografía un poco de un modo informativo, ¿no? Porque trabajábamos en medios alternativos y había que contar lo que pasaba en la calle, y veíamos que lo que hacíamos con Indymedia, con algunos grupos que eran como grupos que convocaban a la acción y que estaban como retratando los procesos muy de adentro y que estaban acompañando y participando de todo lo que ocurría. Y entonces mi historia fotográfica está muy vinculado con esas imágenes, ¿no? Y esas imágenes de algún modo funcionaron un poco como una declaración de principio para mí, ¿no? Porque eran como el punto de vista que ofrecía, que lo veo todavía hoy, la manera de mostrar el punto de vista. Digo, el punto de vista es como también la opinión, ¿no? O sea, es el estilo, pero también es como qué es lo que el mensaje, ¿no? Entonces esa serie en particular a mí me sirvió de referencia, ¿no? Después, bueno, fue cambiando porque en ese momento trabajamos mucho analógico, blanco y negro. Bueno, había como otra crudeza en las imágenes que servía porque en realidad estaban como retratando un momento también muy áspero, digamos, estaba como muy callejero y medio caluroso, no sé. Y entonces esas imágenes necesitaban que el mismo material esté como medio violentado. Entonces, durante mucho tiempo me sirvió eso. Era una fotografía muy vinculada también a todos los maestros, o sea, los fotógrafos que a mí me gustaban en esa época, no sé, de Kudelka, Cartier-Bresson, ¿no? Es como una fotografía que quedó medio antigua, pero que a mí en ese momento como que era eran los fotógrafos a los que yo me quería parecer, digamos, ¿no? Entonces estaba como muy copiada ese tipo de imagen. Así que me parece que ese trabajo a mí me marcó, y creo que también es un buen retrato de ese momento, porque yo estaba muy comprometido, entonces participaba mucho de esos movimientos. Y la mirada que ofrece es una mirada bastante auténtica. Así que de nombrar uno, creo que nombraría ese. Quizás no sea el más acabado, pero es el que siento como más poderoso, ¿no? Y más propio. Los que me influenciaron eran los que, digamos, en los años finales de los 90, los que veíamos en libros, ¿no? Había muchos libros de fotografía en la Alianza Francesa, en algunas bibliotecas. Entonces teníamos, bueno, como referencia Magnum y los fotógrafos de ahí, ¿no? Bueno, Kudelka tiene un trabajo sobre la primavera de Praga, sobre los gitanos, que en ese momento cuando los vi, me acuerdo que me hicieron mover el piso. Entonces, como que ahí tengo como ciertas referencias, ¿no? Cartier-Bresson también, bueno, por el modo de componer, también por lo que escribió, ¿no? Bueno, también lo que escribió, no sé, Susan Sontag, Berger también, bueno, Barthes, ¿no? Esas cosas, también los textos, ¿no? Sirven para fotografiar. Y no sé, hoy día es como que también hay un panorama muy amplio de fotógrafos. Yo hay una fotógrafa argentina que admiro mucho también, que hizo, no sé, un momento quebró con cierta cosa en Argentina, que es Guadalupe Miles. En su momento también, cuando vi el trabajo de Guadalupe Miles, me acuerdo que me costó entenderlo, ¿no? Y entonces tuve que volver muchas veces. Sentía que había algo ahí que no lograba comprender, y que eso entonces como que me atraía. Y creo que Guadalupe todavía es una gran fotógrafa. Entonces la siento así como, no como una influencia, porque mis imágenes no se parecen, pero sí como alguien que admiro, digamos, ¿no? Y después, bueno, hay otros fotógrafos acá, Sebastián Cid, no sé, hay muchos fotógrafos argentinos y bueno, de otros lados. Prefiero nombrar los argentinos, que son los que están aquí, ¿no? Pero ahora no se me ocurre alguno en particular, pero...
Y volvería, me parece, sin tener tiempo de pensar, creo que esa, la de los gitanos de Kudelka, es la serie que como que me cambió el modo de ver y que me dio como la punta para ver que las fotos se encerraban, además del registro, de lo que mostraban en la imagen, como que tocaban cosas eh, de semántica, de, no sé, lo simbólico, la metáfora, la poesía. Y esa serie en particular es la que me hizo entender eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que, bueno, él tiene, había libros de él y que estaban en una biblioteca y que lo sacaba, lo volvía a tener, lo sacaba, lo volvía a tener. Entonces, quizás es el que tengo más a flor de piel, ¿no? Sí, creo que la fotografía contemporánea está pasando un buen momento, digamos. Tiene un reto que es importante y que de a poquito como que nos vamos avivando un poco, ¿no? Y hubo un periodo, justo cuando surgió lo digital, cuando apareció como todo ese cataclismo un poco, ¿no? Digamos, cataclismo, para usar una palabra un poco dura, pero creo que vimos llegar muchos fotógrafos y que también como que sentimos que se cambiaba el modo de ver, de mostrar, como de dirigir la cámara, no sé, hasta la misma selfie, es como un cambio que parece algo muy fútil, va muy liviano, pero también es como un modo distinto de representación, no sé. No es algo que tengo muy claro, lo que sí veo es que de algún modo todo eso liberó un poco a los fotógrafos, en el caso de los fotógrafos documentalistas, que también hoy día las fronteras se fueron, ¿no? Diluyendo entre la fotografía contemporánea y la fotografía más documental. Eso nos liberó un poco de la necesidad de registro y nos puso ante la necesidad ante, digamos, el desafío de buscar que nuestras imágenes vayan en búsqueda de preguntas o que se pongan como más a cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, eso lo celebro porque, bueno, veo que los fotógrafos ahora funcionamos, o sea, cuidamos un poco más de la obra y trabajamos más con series, porque sentimos que uno se destaca un poco por el mensaje, ¿no? Hoy es más fácil hacer buenas fotos y lo difícil es eso, ¿no? Es como darle sentido, y ese sentido se lo da a uno cuando logra editar bien un trabajo, que sea contundente el modo de narrarlo, ¿no? Y entonces trabajamos mucho sobre eso, creo, un poco sobre la gramática de las imágenes, ¿no? Como tratar de tener un relato que se sostenga, que sea contundente, que tenga coherencia en lo que es el mensaje, el lenguaje fotográfico. Así que en línea general estoy bastante optimista, me parece que si le damos bola a lo que sentimos y a lo que queremos expresar, es un momento que nos puede ofrecer buenas perspectivas. Sí. Yo creo que, digamos, uno se sigue formando a lo largo de su vida, ¿no? Nosotros en SUB damos muchos talleres, sentimos que uno aprende mucho también, ¿no? Que la gente, digamos, las personas que vienen a compartir sus trabajos o sus preocupaciones son también como parte del mismo taller y son interlocutores, ¿no? Entonces, eh, es algo que disfrutamos mucho de dar y con lo que aprendemos mucho, ¿no? Nosotros mismos seguimos tomando talleres y tratando de compartir, ¿no? El conocimiento. Ahora formal, yo hablo como de talleres chiquitos que son como talleres más
como de afinar un poco la obra o de la búsqueda de la mirada personal o el trabajo específico sobre algunos ensayos, ¿no? No sé qué sería la fotografía formal. Me parece que para los fotógrafos como cualquier artista o como cualquier artesano, el control y el dominio de su herramienta es muy importante, ¿no? Entonces, eh, todo lo que pueda hacer a que uno pueda estar más suelto con su instrumento, con su cámara, eso favorece. Entonces, yo cuando empecé la fotografía, cuando empecé, intenté hacerlo de manera autodidacta y cometí muchos errores y creo que perdí mucho tiempo tratando de descubrir cosas que ya estaban descubiertas y que alguien me podía compartir. Entonces, me parece que sí es muy útil, digamos, dedicarle tiempo a aprender y bueno, y a pasar tiempo en los talleres, etcétera. Después, bueno, en mi caso tuve varios maestros que también creo que me formaron como fotógrafo y me dieron como muchas puntas de tratar de ser un mejor ser humano, ¿no? Y que eso también ayuda, me parece, a que las imágenes ganen no sé, en calidad o en algo que las hace un poquito más atractivas, interesantes. Así que no sé, bueno, yo estudié un poco con Eduardo Gil, bueno, estuve varios años ahí en el taller que da en su estudio. Mi primer maestro fue Carlos Saldi, un fotógrafo rosarino que también es una persona muy generosa que la verdad que me tiró a la pileta, ¿no? Fue como el primer gran maestro que tuvo que me, que me motivó, ¿no? Mucho y que me ayudó enormemente. Y después, bueno, estudié un poco en el Agra con Tony Valdés, ahí un año que también aprendí mucho. Creo que todo suma y que, bueno, que el recorrido y la sabiduría que puede dar, la experiencia, digo, que puede dar otros grandes fotógrafos siempre viene bien, así que para mí es importante, sí, seguir formándose. Y yo a la fotografía le doy como todo mi amor, mi tiempo, mi creatividad. Y bueno, es mi oficio, mi trabajo, así que creo que estoy en contacto con la fotografía 350 días por año. Y los otros, bueno, la debo tener ahí también cerquita, o sea. Entonces, no sé, creo que le doy todo lo que puedo sin exagerar, digamos, porque no es que es algo que me cuesta, ¿no? Si podría darle más, le daría más porque es algo que disfruto mucho. Y lo que me devuelve, bueno, no sé, primero que es mi medio de vida, así que me da la posibilidad de darle de comer a mis hijos, de tener una casa, así que, bueno, es mi trabajo, así que de por sí es algo grande. Y luego me dio muchas alegrías, ¿no? Como un placer enorme no sé, es como un mimo muy grande al alma, al ego y ver imágenes propias que a uno le gustan y que incluso a veces, bueno, gustan a otros. Creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Todavía no, la verdad que no perdí ese gustito para con la fotografía de hacer fotos y de querer verlas y de estar horas ahí como buscándole la vuelta o copiando imágenes en pequeñas, moviéndolas. O sea, me gusta mucho la parte juguetona de la fotografía, ¿no? De copiar y de editar, de dejar los trabajos, de cuidarlos. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que vamos bien, digamos. Me, me devuelve todo lo que le doy. Las dificultades que creo que la que tienen todos los fotógrafos es la de sostenerse en el tiempo. Creo que la gran diferencia es esa, ¿no? Es lograr seguir, ¿no? O sea, todos tenemos la misma, las mismas ganas, la misma convicción, pero creo que es como una carrera de fondo, ¿no? Hay como que tener,
tener presente que bueno, que no hay una llegada, no hay un lugar hacia donde ir, sino que es como todo ese camino el que hace a uno. Entonces me parece que una dificultad es esa, quizás sostener, ¿no? Con el tiempo, lograr sostener a pesar de las dificultades, ¿no? O sea, en un contexto, yo integro una cooperativa, ¿no? En nuestra cooperativa como que tenemos muy bien controlado toda la parte, bueno, política, creativa, personal, las relaciones interpersonales, y a veces es la parte económica por ahí la que está ahí como que presenta más dificultades. Entonces, bueno, no, creo que en realidad se equilibran, ¿no? Hay un poco de todo, hay momentos más difíciles económicos, pero hay veces que todo surge y aparecen otros problemas. Pero bueno, vuelvo sobre eso, me parece que es como más la permanencia, ¿no? Sostener en el tiempo es una de las dificultades mayores. Luego creo que a los fotógrafos lo que nos cuesta quizás es construir una obra personal, ¿no? Yo creo que hacemos muchas fotos muy buenas y que después nos cuesta quizás darle una unidad y encontrarle justamente el vínculo, ¿no? Y el vector que logra hacer que todo eso tenga un sentido en su conjunto. Entonces, me parece que esa es la mayor dificultad es darle importancia a los ensayos personales, ¿no? Y, y no sé, como que autocastigarse a veces, ¿no? Como que pelearse con uno mismo y tratar de ser disciplinado y de darle caña a los proyectos personales, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? Uno va a un lugar y dice, "Buah, ¿quién me mandó a mí a hacer esto ahora, ¿no?" Y después, bueno, resulta que tenía sentido. Así que ahí veo como dos cosas que, bueno, que a lo largo de mi trayectoria, como que lo fui trabajando y me di cuenta de que había que prestarle atención e importancia. Bueno, la cámara con la que hice las imágenes del 20 de diciembre, esa cámara es una cámara que es una Nikon EM, una cámara muy chiquita, así muy viejita, que la compré, yo trabajaba en una playa de estacionamiento, lavaba autos ahí en la playa y era un chico que trabajaba de mozo en un bar que me la vendió por 50 pesos esa cámara en su momento, con un 50. Y esa cámara la usé muchísimo y estaba como muy destartalada y bueno, tenía como esos problemas técnicos. Pero es la cámara que me acompañó en los peores momentos, ¿no? Me hizo también unas cuantas maldades, ¿no? Porque bueno, con lo analógico a veces se trababa, entonces la tenía como que desarmar. Pero creo que, bueno, muchas cámaras las regalé, no sé, los lentes de esa misma cámara los regalé a gente que los necesitaba en un momento pero el cuerpo de esa cámara todavía está ahí y lo tengo ahí guardado, ¿no? Cada tanto la agarro, está como bastante desarmada, pero bueno, el esqueleto de la cámara está ahí. Creo que es la cámara que conservaría. Las otras tienen su valor también, ¿no? Son como uno se enamora, ¿no? De la herramienta, pero esa por ahí tiene un valor afectivo distinto, sí. Yo creo que mi trabajo está enfocado en eso, en contar ciertas historias pequeñas, ¿no? Pequeñas que pueden como servir a describir cosas más amplias, más grandes. Entonces no tengo muchas pretensiones expresivas en cuanto a estéticas, ¿no? Me parece que mi voluntad, mi intención está más puesto en las pequeñas historias, ¿no? Que las imágenes logren contar esos pedacitos de vida, de personas que tengan algo que a mí me interesó y
y que quiero compartir. Yo como fotógrafo militante, ¿no? Muy activista en un principio, tenía esa intencionalidad, digamos, o esa voluntad fuerte y expresa de querer cambiar algunas cosas, ¿no? De usar un poco la fotografía como un medio de denuncia y como una herramienta de agite político poderoso, ¿no? Con esa fe, ¿no? De que se podía intervenir y que a veces con la cámara uno podía estar luchando y, y que el aporte que uno hacía era muy valorable, ¿no? Creo que todavía, digamos, tengo esa intención porque creo que lo último que uno pierde es esa esperanza, ¿no? O sea, resignarse sería como triste, ¿no? Y entonces uno siempre va a estar en la calle tratando de que las cosas se muevan y vayan para el lado que uno quiere, para un mundo más justo, o al menos no tan no tan violentamente injusto como está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, la fotografía, creo que en un momento nosotros, yo hablo en nombre de Sub, teníamos esa idea de que había que hacerlo de ese modo, y luego fuimos perdiendo un poco la fe con eso, porque veíamos que las fotografías de, que mostraban, no sé, de fotografías de represión, de momentos así como que nosotros queríamos como mostrar para generar indignación, al final estaban como conspirando al revés, estaban como ayudando a anestesiar la mirada y estaban como invisibilizando cada vez más esos procesos. Entonces decidimos ya como hacer una fotografía política, pero quizás más en un sentido de un cuestionamiento más hacia lo estructural, ¿no? Hacia como modos de vida o cuestiones así como más cotidianas y no la agenda política, el momento del choque. Y el vínculo entre la fotografía y la verdad, ¿no? El objeto fotográfico como documento, me parece que esa relación se está cada vez más rompiendo, ¿no? Creo que los chicos hoy, los adolescentes, no toman una fotografía como algo cierto, sino como una construcción, ¿no? Y muchas veces, bueno, como que hay siempre la duda si está photoshopeada, si no está photoshopeada o si... Entonces, el vínculo con la verdad y con la memoria me parece que está siendo cada vez más dificultoso, ¿no? Yo creo que mi modo de recordar los hechos, no sé, creo que de mi vida recuerdo más los olores o las, las sensaciones, ¿no? Entonces, por ahí la fotografía sirve para fijar por ahí una imagen, pero no sé si sirve para recordar con el cuerpo. Entonces ese vínculo lo veo como una parte necesaria o una parte importante, pero que también va acompañada de por ahí el texto, los textos, las interpretaciones, ¿no? Porque bueno, como decía, la fotografía tiene como perdió ese valor también, ¿no? Como de prueba, ¿no? Y perdió ese valor también porque nos dimos cuenta de que de un mismo evento cada fotógrafo va a tener su visión y que la fotografía tiene algo muy tendencioso, ¿no? Que uno ahí expresa opinión y entonces que según qué, qué piensa cada uno va a poder mostrarlo de una manera o de otra. Entonces, no sé, la fotografía creo que miente, inventa, entonces hoy día sirve como elemento de memoria, pero
a la misma altura quizás que los textos o que lo que se puede narrar, ¿no? Yo creo que también lo que uno le cuenta o cuando, no sé, la familia o tu madre te cuenta una historia, esa historia te va a entrar mucho más profundo, ¿no?